Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Queremos, Señor, ahora poder centrarnos en tu palabra, meditar en ella, Señor, profundizar en ella, que tú, Señor, la apliques a nuestra vida, que lo que vamos hoy a estudiar, Señor, tenga repercusión en nuestra forma de vivir y pensar acerca de ti, Señor, y cómo somos nosotros, ver cómo eres tú y cómo somos nosotros, Señor, y volvernos a ti en arrepentimiento, Señor, volvernos a ti, Señor, en fe. Y te pedimos, Señor, tu gracia ahora, que mis hermanos, Señor, que están escuchando, Señor, puedan ser partícipes de este momento, que tú me des gracia a mí, Señor, con tu misericordia, me ayudes, Padre Celestial, para poder explicar cómo eres tú, Señor. Señor, sabemos que no podemos entender totalmente cada parte, Señor, de las Escrituras en su plenitud, porque nuestra mente, Señor, es muy fina, muy finita, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento de nuestro corazón, Señor, y nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos hoy nuevamente estudiando los atributos de Dios. Y la semana pasada, ¿alguien se acuerda que vimos? Siempre la misma pregunta. La sabiduría y la veracidad de Dios. Amén. Muy bien. Entonces estudiamos esos dos atributos y recordemos que estamos estudiando esto porque estamos estudiando nuestra confesión de fe, de 1689. Y todo lo que está en amarillo ya lo hemos estudiado. Lo que está en negro nos falta por ver. Y lo que está en blanco, hoy solamente hay una característica en blanco, es que Dios es bueno. Así se llama la clase de hoy, Dios es bueno. Y vamos a ver qué significa para nosotros, porque, claro, nosotros decimos siempre que Dios es bueno, ha sido bueno, lo será, es. Pero qué implicaciones tiene y qué podemos profundizar acerca de este atributo de Dios. Entonces, recordando la semana pasada, pregunta para ustedes, hermanos, porque recuerden que esto es una clase. Entonces, como clase, ustedes tienen que participar, si no sería un discurso, un monólogo. ¿Qué entendimos la semana pasada por la sabiduría de Dios? ¿O qué entendieron? Sí, que el profesor quería entender. ¿Es la aplicación de su inteligencia? Ya, era la aplicación de su inteligencia, de su conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos? Todo el día aprendieron acerca de la sabiduría. La sabiduría de Dios proviene de Dios mismo, que es el principio del temor a Dios. Claro, el temor a Dios, ¿cierto?, provocaba sabiduría en nuestras vidas, ¿cierto? De una otra forma era lo que impactaba en nuestras vidas y cómo podíamos ser más sabios. ¿Qué más aprendimos de la sabiduría? Que va ligada al consejo, claro, que podríamos tener conocimiento, pero no saber aplicarlo. Nuestra vida tendría un buen consejo, no ser sensatos. Greta cierto hablaba de lo contrario a ser insensato. No va adquiriendo un nuevo conocimiento, claro. O sea, Dios decretó todo en la eternidad, ¿cierto? En un acto singular, único. Decretó todas las cosas, por lo tanto conoce todas las cosas y la hizo todas las cosas para su propia gloria. O sea, la sabiduría de Dios siempre se ejecuta para su propia gloria. Dios escoge los mejores caminos posibles, con las mejores formas posibles, para su propia gloria. E incluso Él encamina, ¿cierto?, nuestros pasos, los pasos de los pecadores, para su propia gloria. Incluso el juicio es para su propia gloria. Entonces, todo lo que Él hace es para su propia gloria. Y habíamos visto una definición que era que es aquel atributo de Dios por medio del cual Dios mismo produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. Y también, ya lo dijimos, podíamos ver que era para su propia gloria y podemos ver la sabiduría de Dios en la creación, ¿cierto? Esta perfección que vemos de la naturaleza nos habla de un Dios sabio, ¿cierto? La posición de la tierra, ¿cierto? Las dimensiones de la tierra, el proceso del agua, ¿cierto? De los materiales, etcétera, etcétera. La belleza de la creación, podemos ver que hay una inteligencia profunda detrás de todo lo que hay.
Entonces, eso fue lo que estudiamos. Pero también vimos cómo era la sabiduría de nosotros. Y según la palabra, podíamos ver que la sabiduría de los hombres es una sabiduría insensata, es necia, que los hombres menosprecian la sabiduría de Dios y se han envanecido en sus propios razonamientos. Pero esa sabiduría será destruida por Dios. Pero también vimos que en el Evangelio la sabiduría de Dios es revelada, porque esa sabiduría es personificada, es encarnada por Cristo Jesús. Él es la sabiduría. Cristo se revela a nosotros, ¿cierto? Encarnándose, naciendo de mujer, ¿cierto? Y se revela a nosotros como la luz, ¿cierto?, del mundo. Nosotros menospreciamos esa luz. Dios fue crucificado, ¿cierto?, por los hombres y fue muerto en tu lugar y en mi lugar. Si estás en Cristo, Él murió por ti. La sabiduría de Dios murió por ti, por mí, Cristo. Entonces, en la locura de la predicación podemos ver la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos crecer en sabiduría? Pidiendo a Dios sabiduría, leyendo, estudiando y temiendo a Dios, como decía nuestro hermano Alejandro. Amén. Ahora, ¿qué entendimos por la veracidad? Ahí hay un error, me di cuenta. Debe decir veracidad. Pero ¿qué entendimos por la veracidad de Dios? ¿Alguien se acuerda que habíamos visto de la veracidad? ¿Qué significaba la veracidad de Dios? No está ahí porque no lo voy a mostrar, por ejemplo. Todo lo que Dios dice es verdad absolutamente. Claro, todo lo que dice Dios es la verdad. O sea, Él nos da la muestra de la realidad. Entonces, lo que de Él emana es verdad. ¿Qué más? La palabra es el parámetro de la verdad. Claro, exacto. O sea, en la palabra podemos encontrar, ¿cierto?, el absoluto, ¿cierto?, de todas las cosas, acerca de la sexualidad, acerca de la política, acerca de la realidad del hombre, acerca de la eternidad, etc. Dale. Que nosotros no somos veraces. Que nosotros no somos veraces. Y no solamente en decir la verdad, sino que en cumplir nuestro compromiso, en respetar nuestra propia palabra. Claro. Veamos esa aplicación, Y ¿cierto? eso también está muestra de la imagen de Cristo en nuestra vida. Qué tan veraces somos, también muestra que tan cristianos somos. Amén. Claro. ¿Cuánto cumplimos nuestra palabra? Tiene que ver mucho con nuestra veracidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más que aportar a la veracidad de lo que vimos la semana pasada? Que Dios es la norma suprema de verdad. Claro, Él es el parámetro, Él mismo. Hay algo que siempre tenemos que tener claro, hermanos, en los atributos. Nosotros hablamos de la verdad de Dios, pero también tenemos que decir que Dios es la verdad. No solamente que de Él emana toda la verdad, sino que Él es, en su esencia misma, la verdad. En cada atributo está la esencia de Dios. ¿Alguien más adelante, Alejandro? Y cuando en realidad un hombre pronuncia una verdad, sea un hijo de Dios o no, o sea, es verdad de Dios. O sea, toda verdad es verdad de Dios. Sea que en la vida, sea que sea el hombre más corrupto del mundo, es una verdad de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga la imagen de Dios, ¿cierto?, desfigurada, ¿cierto?, por el pecado, aún la imagen de Dios está en esos hombres. Y pueden decir una verdad, por más pecadores que sean. Y veíamos el ejemplo de que el mismo Pablo tomaba, ¿cierto?, palabras de los poetas griegos, ¿cierto?, para decir linaje suyo somos. Entonces, sí, es posible que un hombre impío diga una verdad profunda, pero esa verdad es de Dios. Entonces, la veracidad de Dios quiere decir que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y palabras son a la vez verdad y la norma. Relacionado a esto, veíamos que podemos confiar en Dios porque todo lo que dice Él es verdad, por lo tanto Él es fiel y Él no falla. Y como decía nuestro hermano Alejandro, toda verdad es verdad de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Somos mentirosos, hablamos mentira desde pequeños, desde que nacemos, amamos la mentira, producimos hijos mentirosos, detenemos la verdad de Dios, la detenemos, dice la palabra, y no obedecemos a la verdad, sino a la injusticia. Ahora, nuevamente yendo al Evangelio, en el Evangelio hemos conocido la verdad, y la verdad es una persona, ¿cierto? Lo dice la palabra, es Cristo Jesús.
la sabiduría, la verdad, es Cristo Jesús. Y esa verdad nos ha hecho libres, nos sacó de la esclavitud del pecado y hemos nacido de nuevo. Entonces Cristo y su Evangelio de verdad nos ha llevado al Padre. ¿Y cómo nosotros reaccionamos a esto? Siguiendo la verdad en amor, ¿cierto? Que es el lema de esta congregación. Entonces, si usted va a adherirse a la iglesia, ¿cierto? Ese es el lema de la iglesia, seguir la verdad en amor. Romanos 13:9 nos hablaba de amar al prójimo y dar testimonio fiel. Ceñirnos nuestros lomos de la verdad, reconocer nuestro pecado. ¿Por qué hablamos de eso? Porque si reconocemos que hay pecado en nosotros y nos arrepentimos, Dios es fiel en justificarnos, en ayudarnos, en ir al Padre nuevamente. Pero si decimos que no hay mentira, ¿qué somos nosotros? Perdón, si decimos que no hay pecado en nosotros, empezamos a él mentiroso, y eso es una patudez, por decirlo de alguna forma más. Pero es una impiedad. Primera de Juan 3, de 18 al 19, amar su palabra, porque su palabra es la verdad, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, como introducción. Vimos la sabiduría, vimos la veracidad de Dios. Y hoy nos vamos a centrar en la bondad de Dios. Dios es bueno, así se llama hoy día la clase. Dios es bueno. Entonces, pregunta para ustedes: ¿qué entienden por la bondad de Dios? ¿Qué significa que Dios sea bondadoso? ¿Cómo podemos decir que es bueno? ¿Qué significa eso? Que Dios siempre quiere el bien para sus hijos. Amén. Que Él es la norma del bien. Él es el bien. Es bien. En su esencia misma, Él es bueno. Y todo lo que Dios hace, y hace es digno de aprobación. ¿Y quién aprueba eso? Él mismo, porque Él es parámetro. Eso lo dice Wayne Bloom. Hay un error ahí, hermanos, en mi apellido, es una G. Yo me equivoqué, me hizo ver mi hermano Sebastián, así que pronto lo voy a cambiar. Él es la fuente de todo bien. Él es la fuente de todo bien. Si queremos buscar parámetros de bondad, de bien, es Dios. Y de la bondad de Dios nacen otros atributos. El amor, la gracia, la compasión, la paciencia, todos están relacionados. Y vamos a ver incluso algunos textos de la Biblia donde se nos habla del amor, de la paciencia, y como fuente de esos atributos, la bondad de Dios. Fíjense lo que dice Thomas Manton. Él es un puritano. Él dice lo siguiente: solo Él es originalmente bueno. Originalmente bueno. En sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Él es bueno esencialmente, en su esencia. Y no solo bueno, sino Él es la bondad misma. La bondad de la criatura es solo una cualidad sobreañadida. Mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota. En Dios es como un océano infinito. Él es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe adición ni sustracción. Dios es bueno en su esencia. O sea, la bondad que nosotros vemos aquí, de repente, ¿cierto? Vamos a recordar la Teletón que pasó hace poco, ¿cierto? Hoy la gente buena, ¿cierto? Don Francisco, toda esa gente participando. Pero eso es una gota. Dios es un océano infinito. ¿Cierto? Nos acordamos del himno que cantamos, ¿cierto? ¿No se acuerdan que cantamos un himno que habla de Él es un océano, ¿cierto? De bondad, de amor. Entonces, cuando hablamos que Él es bueno, hermanos, hablamos de que todo lo que Él hace es bien. Y podemos ver esto incluso en la misma naturaleza que Él nos ha regalado, o en nuestro mismo cuerpo. Arthur Pink, un teólogo, habla de Dios nos dio manos, y estas manos son adecuadas para nuestro trabajo. Y Él nos dio cejas y párpados para cuidar nuestros ojos, que nos dio ciertos pies para poder correr y disfrutar y sentir, ¿cierto?, la hierba de la tierra. Entonces, Él es bueno. Vamos a leer un poco de lo que Él dice. Pink, hablando de la bondad de Dios, en mayúscula, es notoria en la variedad de placeres naturales que ha provisto.
los placeres que Dios nos ha dado son legítimos, hermanos, por si acaso, que el Señor nos ha dado para sus criaturas. Dios podía haberse contentado satisfaciendo nuestra hambre con que la comida fuera agradable. Qué evidente su bondad en la variedad de gustos que ha dado a la carne, las verduras y las frutas. Dios nos ha dado no solo, hay un error, Dios nos ha dado no solo los sentidos, sino también aquello que los satisface, y esto también revela su bondad. La tierra podía haber sido igualmente fértil sin que su superficie fuera tan deliciosamente variada. Nuestra vida física podía haberse sido mantenida sin las flores hermosas que regalan nuestra vista y que exhalan dulces perfumes. Podríamos haber andado sin la música de los pájaros. Entonces, en todas esas cosas pequeñas, ¿cierto?, que vemos en nuestro día a día, Dios, ¿cierto?, se manifiesta. Cuando vamos, ¿cierto?, a la playa, podemos disfrutar del viento, del sol, ¿cierto?, de las aves, de la comida, cuando vemos Masterchef, ¿cierto?, y queremos comer todos esos platos, es maravilloso. Pero esas son cosas que Dios nos da, ¿cierto? Esa variedad de culinaria que tenemos es porque Dios es bueno. Como dice Tim, podríamos haber comido arena. No sé, el Señor nos haber hecho nuestro sistema digestivo para comer tierra o pasto, no sé, algo horrible, gusano, no sé. Igual hay gente que come gusano, pero el punto es que lo que Dios nos ha dado, ¿cierto?, es agradable, es placentero, y en eso deberíamos disfrutarlo. Hay placeres que Dios nos ha dado que son para que nosotros los disfrutemos, y no tenemos que tener vergüenza de decirlos como creyentes, hermanos. No debemos decir, oh no, es que eso no, ten cuidado con comer eso. Si Dios, hermanos, nos ha dado esas cosas, es para disfrutarlo. Distinto es si sacrificaba a los ídolos, y sabemos que hay, ¿cierto?, hay paganismo de por medio, pero las cosas que Dios nos ha dado son ricas para que las comamos. C.S. Lewis habla de un libro, ¿cierto?, tiene un libro, que habla acerca de cómo el diablo prepara a sus demonios para poder combatir en contra del cristianismo, y habla de que le dice a uno de los demonios que está preparándose: nosotros no sabemos producir placeres, no podemos inventar, el único que ha inventado placeres es Dios. Lo único que hacemos nosotros es colocarnos en lugares que no corresponden. Y eso es lo que hace Satanás, y eso es lo que hacemos nosotros: colocamos los placeres en lugares que no corresponden, en los excesos, ¿cierto? Y obviamente los tergiversamos. Pero lo que Dios nos ha dado es bueno, porque Él dijo en el principio: todo lo que creado es bueno en suma manera. Amén. Entonces Dios es bueno. Vamos a continuar. Entonces todo lo que emana de Dios es bueno. Como decíamos en Génesis 1:31, Él habla de eso. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y Eclesiastés nos habla de eso, que el Señor creó todas las cosas, ¿cierto? Y el hombre que ha buscado perversiones. En 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El Salmo 119:68, que hemos estudiado bastante, dice: bueno eres tú, y bien hecho, enséñame tus estatutos. ¿Y qué nos dice Romanos 12:2 acerca de nuestras vidas? Que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad, la voluntad de Dios, según este texto, ¿cómo es? Es buena, es agradable y perfecta. Dios es el bien, hermanos, en el mundo y en su pueblo. Dios da a todos. Vamos a leer, y acá vamos a participar un poco, todos juntos vamos a estar leyendo estos textos. Entonces le voy a pedir a Alejandro que busque el Salmo 145:9 y que también leas el versículo 15 y 16. 145:9, 15 y 16. Hermano Mario, si me puede ayudar con Santiago 1:17. Mi hermana Mirta, Hechos 14:17.
Juan Pablo, si me puede ayudar con Nahum 1:7. Hermana María Cristina, Romanos 8:28. Entonces vamos a iniciar. Alejandro. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abre su mano y los formas de bendición a todo ser viviente. Amén. Todos los ojos de los hombres esperan en Él. Entonces cuando la gente va a pescar, ¿cierto? Bueno, ellos saben que el mar va a dar peces, pero aún en su inconsciencia es Dios quien hace eso. Santiago 1:17, hermano Mario. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Toda dádiva, toda cosa, todo regalo que tú tienes viene de Dios. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos la ofrenda? Y veíamos que todas las propiedades que teníamos, todas las cosas que tenemos son de Él. Son de Él. Y cuando a Wesley se le quemó la casa, ¿cierto? Y le fueron a avisar, oye, se está quemando tu casa. Bueno, el problema del Señor porque es suyo. Entonces, Él tenía en su mente tan arraigada la idea de que de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él hay, que Él tenía la tranquilidad y la satisfacción de que Dios iba a proveer porque era suyo. Es increíble, pero todo regalo que tú tienes, tu casa, hermanos, eso que tú dices, que tú has luchado por eso, por tu auto, todo es de Él porque Él es bueno. Hechos 14:17, hermana Mirta. Si bien no se dejó a sí mismo su testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Amén. Él nos da la lluvia para que la tierra sea regada, para que puedan crecer los frutos que necesitamos para poder subsistir. Y lo hace con todos los hombres. Nahum 1:7, Juan Pablo. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Jehová es bueno. Fortaleza para los que en Él confían, hermanos. Él es bueno. Él es nuestra fortaleza. Y Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahí, solo Él dispone todas las cosas para tu bien, hermano. Si tú estás en Cristo, si tú eres un creyente, hijo de Dios, Él dispone todas las cosas para tu propio bien, a pesar de que vaya a ser afligido, porque eso es parte de ser moldeado a la imagen de Cristo, que es un bien. Y Él lo hace, como orábamos en la mañana, Él lo hace con amor. A veces muy duramente, sí es verdad, pero Él es por amor que Él lo hace, porque somos sus hijos. Si Él no nos amara, no nos disciplinaría. Eso dice cierto Hebreos. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios pone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Amén. Todas las cosas que Él ha hecho en tu vida ha sido para tu propio bien, hermanos, para ser moldeado a su imagen. Bueno, tenemos otros textos, los pueden leer después, hermano, pero esa es la esencia. Miren lo que dice Charles Spurgeon acerca de la bondad de Dios. Cuando otros se portan mal con nosotros, ello debería llevarnos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, deberíamos bendecirle más reverentemente, porque Él es bueno. No debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios, aunque todo lo demás sea puesto en duda. Esto es absolutamente cierto. Jehová es bueno, sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Él es siempre bueno. La forma en que Él tiene esas dispensaciones en las cuales Él trabaja cambian muchas veces, pero Él siempre es bueno. A veces Él trabaja de alguna forma con ciertas personas y trabaja con otras personas de otra forma, pero siempre con una finalidad, su propia gloria y ver que tú seas transformado en su imagen. Ya estamos terminando, hermanos, nos queda muy poquito.
Ahora, hemos visto cómo es Dios y cómo Él trabaja. Ahora, ¿cómo es el hombre en relación a la bondad? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Somos, bueno, si eres bueno, somos malos. Y es verdad, es así. Somos malos, ¿cierto? No hay ninguno bueno, dice la palabra. Somos aborrecedores de lo bueno. Proclamamos nuestra propia bondad y menospreciamos la bondad de Dios. Vamos a leer estos textos rápidamente. Le voy a pedir, ¿sí cómo se llama nuestra visita? ¿Cómo? Si pueden buscar, por favor, Mateo 12, 33, 34 y su marido, Romanos 3, 12, por favor. Nuestra otra visita, si nos puede buscar, ayudar con 2 Timoteo 3, 3. Y Seba, Proverbios 26. Y Evelyn, si nos puedes ayudar con Romanos 2, del 4 al 5. Segunda Timoteo 3:3. Natalie, ¿sí? O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de vivos, ¿cómo podéis hablar de bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Es súper duro el Señor, ¿cierto? Con ahí los fariseos. Pero uno dice, no, porque los fariseos son víboras, nosotros no. Pero Él dice que somos una generación pecaminosa. ¿Y cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Eso dice el Señor de nosotros. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. No hay ninguno bueno. Ni siquiera uno. Todos nos hemos extraviado. Todos caminamos hacia el infierno, según la palabra. Nuestro hermano 2 Timoteo 3:3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Somos aborrecedores de lo bueno, según la biografía que podemos ver en la palabra. Aborrecemos lo bueno porque somos malos. Nos escondemos en las tinieblas porque aborrecemos la luz. Sebastián, Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Amén. Todos los hombres proclaman su bondad. Eso es típico en Chile, sobre todo, ¿cierto? Todos hablamos de lo bueno que somos y de lo que hacemos para en pos de el cielo, de tener un currículum, de tener un buen testimonio de los hombres, pero todos los hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y ese hombre de verdad es Cristo, porque Él es la bondad, Dios es la bondad. Evelyn, Romanos 2, del 4 al 5. Menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. La benignidad de Dios, su bondad, nos lleva al arrepentimiento, porque podemos observar que Él es bueno con nosotros. Nosotros somos malos y eso nos debería conducir al arrepentimiento, pero por la dureza de nuestro corazón no lo hacemos. Entonces, esa es la condición del hombre, malo. Eres malo, ¿no? Esos niños que están ahí son malos. Cuando nacen, ¿cierto? Diciendo mentiras. Y también podemos ver, ¿cierto?, la imagen de Dios en ellos, pero en nuestra naturaleza está enraizada el pecado. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se relaciona la bondad de Dios y el Evangelio? Y yo sé que hemos leído muchas veces estos textos, sobre todo Efesios 2, del 4 al 7 y Tito 3, 4 y 6, pero quiero que lo lean con el foco en la bondad de Dios, porque fíjense que si lo leemos bien, podemos ver que la gracia, la compasión, la misericordia, la longanimidad de Dios nacen de la bondad de Dios, de que Él es bueno. Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, fíjense las características del texto,
rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Podemos ver que la gracia, la misericordia, nace de la bondad de Dios, del corazón bondadoso de Dios. ¿Por qué Él te tuvo que rescatar a ti, hermano? ¿Por qué Él te tuvo que salvar a ti? Si tú estabas extraviado caminando hacia el infierno, ¿por qué Él es bueno? Porque tuvo misericordia de ti. Esa misericordia nace de su bondad. En Tito 3, del 4 al 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios? Cuando apareció Cristo Jesús y murió por nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios, hermanos? En el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Ese Evangelio que nos dice que estamos perdidos en nuestros propios pecados, ¿cierto? Y Cristo murió por nosotros. Entonces la misericordia, la gracia, la paciencia, el amor vienen de esa fuente de bondad que es de Dios. Por su benevolencia, hermanos, Él nos da gracia. Nos da lo que no merecemos. Hay una parábola en Mateo 20, no la vamos a leer, solamente la voy a explicar. No sé si se acuerdan, pero habla de los obreros de la viña. ¿Cierto? Que hay algunos obreros que trabajaron todo el día, otros unas par de horas. Y hay uno que trabaja 1 hora. Y el Señor le da un denario. Y los demás van a reclamarle y le dicen: pero ¿por qué le damos un denario a él si él trabajó menos que nosotros? A ver, ¿quién es el dueño de esto? ¿Quién es el dueño de esto? ¿Acaso tienes envidia porque yo soy bueno?, le dice el Señor. ¿Cómo se llama eso, hermano? Eso se llama gracia. Se llama gracia, porque claro, en nuestros parámetros, ¿cierto? Claro, él no debería haber recibido más, pero esa es la gracia de Dios. Y tú y yo somos ese obrero que no hizo nada para recibir el regalo de la salvación. Entonces Dios es bueno. Entonces el Evangelio nos muestra la bondad de Dios. Finalmente, hermanos, ¿cómo debería repercutir este atributo en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de vivir? No vamos a leer los textos esta vez porque ya estamos en la hora, pero deberíamos ser impactados por lo siguiente: hacer el bien a todos, porque Él hace bien a todos, si se dan cuenta. El Señor sostiene aún a los impíos, por las lluvias, por el sol. Entonces nosotros decimos: no, pero es que esa gente incrédula, impía e inmoral, como dice el himno, ¿cierto?, que van descendiendo a los infiernos. No deberíamos, ¿cierto?, ser buenos con ellos, pero el Señor nos dice: bueno, yo he sido bueno contigo, cabezón. Yo he sido bueno contigo, de gracia has recibido. Tienes que buscar el bien, buscar estar llenos de bondad, nos dice la palabra. Seguir lo bueno, imitar lo bueno, procurar lo bueno a los demás. Tenemos que tener celo por lo bueno. Eso dice la palabra. Si nosotros sabemos cuál es lo malo, porque sabemos cuáles son los parámetros y la verdad está aquí en las Escrituras, debemos tener celo, hermanos, por lo bueno. Esa es una tarea de cada uno, una tarea difícil, una tarea que nos lleva a problemas. Tener celo por lo bueno, retener lo bueno y buscar el supremo bien. ¿Y cuál es ese supremo bien? Es Dios. Buscar su reino, su justicia, porque todo lo demás es añadido. Entonces, esas son las tareas para nosotros. ¿A quién tengo yo sino a ti, dice el salmista? ¿A quién tengo yo? Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, tú eres la fuente de todo mi ser. Entonces, hermanos, hemos terminado esta sesión dominical acerca de la bondad de Dios. Entonces hay un espacio para comentarios, para preguntas, si las hay, y de reflexión. Así que dejo el espacio.
algo como obras. Claro. Y de repente tenemos gente que no es cristiana y que es buena. Pero nos confundimos a veces. Claro, todo lo que nosotros hacemos siempre es para su gloria. Porque si vimos la semana pasada que su sabiduría siempre es para su propia gloria, entonces hacerlo por nosotros mismos es caer en esa religiosidad, como tú bien dices. Y a veces caemos en eso muy, muy fácilmente. Nosotros hacemos el bien porque Él nos salvó, ¿cierto? No es para ser salvos, sino que porque es simplemente una consecuencia de amarle. Porque le amamos, hacemos estas cosas, porque tenemos buen testimonio en nuestro trabajo, porque simplemente somos creyentes, somos cristianos, llevamos a Dios porque por eso hacemos estas cosas, nada más, pero no es para, ¿cierto? No es para mostrarnos mejores. Eso es algo súper importante, como dice Belén, porque el parámetro es, no, que esta persona es buena, todos se van al cielo, ¿cierto? Cuando hay, ¿cierto? En un funeral, esta persona es buena, se va al cielo, y nosotros muchas veces también caemos en eso, de simplemente tener, hacer cosas y no tener claro el Evangelio, hermano Alex. Bueno, yo creo que ser bueno no hay ninguno bueno. Más aún cuando hemos leído eso. Y cada vez que uno lee la palabra, nos damos cuenta que en realidad nada merecemos, y si no morimos no podemos hacer nada. Pero también es cierto cómo uno llama a la práctica eso. Lo más lógico cuando uno hace algo trata de tener una recompensa. Implícitamente uno algo natural en nosotros. Claro, lo queremos. Pero tenemos que esforzarnos por lo contrario. Que el hermano izquierdo no sepa lo que hace la derecha. Que siempre los aplausos están en el cielo, no acá en la tierra. Y cuando hacemos algo, hacerlo de corazón y hacerlo bien hecho. Porque a veces también nosotros queremos hacer el bien, pero hasta donde nos sentamos cómodos. Pero a veces hacer el bien significa sacrificarse también y aplicarlo es lo difícil. Y en la palabra, en realidad uno se da cuenta que si Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros y Él no tiene ninguna recompensa, sino que lo hizo porque nos quiere. Él no aumentó su gloria por salvarnos, su gloria es la misma, simplemente porque es bueno, como usted dice. Y es lo mismo que uno lo puede pasar cuando uno es papá a los hijos. Uno no se va a fijar en el hijo para decirle, hijo, yo te quiero, te amo, no le esté sin meses. No al hijo que corregir, que disciplinar, que comunicar, que cosas. Uno entrega todo su ser. Y lo entrega desinteresadamente. Lo único que quiere uno es ver que sus hijos estén bien. Pero también uno cuando cría a los hijos no tiene que confundirse en darle a los hijos lo que no necesitan, sino lo que realmente necesitan. Porque ese es lo que Dios también nos manda, que muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé todo, pero lo merecemos o lo necesitamos. Entonces, la única forma de poder verlo es tratar de convencerse de que el Señor es la verdad, Él es el único bueno, y tenemos que buscar en esa palabra en hacer el bien a los demás que nos Sí, Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios cambia nuestro corazón de tal forma que podamos andar en esas obras, ¿cierto? Como lo dice también el libro de Ezequiel, ¿cierto? De Jeremías, que Él cambia nuestro corazón para que podamos andar en sus mandamientos, ¿cierto? No sé el alcance de Romanos 12:20, donde dice que si nuestro enemigo tiene hambre o tiene sed, hay que ayudarle. Y no en el sentido de pensando en que estoy juntando venganza del Señor sobre él, sino hacerle por un camino bien. Exacto, desinteresadamente, claro. Amén. También me recuerda mucho como creyente que uno inicialmente va a hacer algo para la gloria de Dios, porque eso es lo que distingue entre un creyente y un incrédulo. El incrédulo lo hace para ser mejor, el creyente para la gloria de Dios. Pero el tema es que el creyente está mucho más propenso a envanecerse. Hace algo y empieza a esperar, no tanto que le den, sino que hablen. Entonces uno tiende
a eso. Pero afortunadamente a veces el Santo Espíritu empieza a remover, ¿cierto? A corregir. La basura que tenemos dentro, porque nos demos cuenta que estáis contaminados. Tienen que darte cuenta que estáis mal. Entonces eso es lo maravilloso, que tenemos el Santo Espíritu que nos está diciendo, acuérdate que dos veces es aquí. Entonces, eso es lo que pasa. Amén. ¿Alguien más para terminar, hermanos? Emilia. Nuestro parámetro de seguridad debe ser no los demás, no nosotros mismos, y ahí ya muere todo. Sí, no, obviamente ahí no hay nada que decir de nada ni de nadie. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la historia de Pedro y vemos cómo el Señor es traicionado por él, ¿cierto? Y tienen esa mirada, el Señor lo va a buscar nuevamente por su gracia, porque Él es bueno y Él lo hace. Y esa gracia que nos atrae a Él día a día. Cuando nosotros sentimos que estamos perdidos, que nuestra relación espiritual está pésima, Él con su palabra nos anima nuevamente y con cuerdas de amor nos atrae. Así que vamos a orar a este Dios bueno y pedirle al Señor que nos ayude a comprender que este atributo está día a día, podemos verlo día a día en nuestro caminar, pero que también debemos tener conciencia de cómo debiésemos actuar en nuestra vida cotidiana con respecto a la bondad y que lo hacemos para su gloria. Señor, te agradecemos por tu bondad, porque tú eres benigno, eres bueno, eres bienhechor y todas tus obras son buenas. Y nosotros, Señor, hemos buscado perversiones, nosotros nos hemos escondido, Señor, en las tinieblas, Señor, y te pedimos que tú nos ilumines con tu palabra, que podamos hallar gracia en ti, Señor. Padre amado, queremos, Señor, meditar en esto hoy y saber que somos malos, que buscamos lo nuestro, que nuestros pensamientos no están llenos de la palabra, Señor, que hay ídolos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros ojos. Señor, que muchas veces nos embargan pensamientos de ¿dónde estás tú, Señor, cuando las cosas van mal? Que muchas veces dudamos, Padre Celestial, de tus promesas, cuando tú nos dices que todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, en aquellos momentos cuando vemos, Señor, que estamos fracasando, Señor, y que nuestro pecado nos invade, recordar, Señor, que tu gracia está presente, que tu bondad, Señor, es desplegada día a día y que Cristo murió por nosotros, la bondad, Señor, encarnada, murió por nosotros en esa cruz, Señor, que derramó su sangre, que fue abandonado por el Padre, que sufrió el infierno en esa cruz por nosotros, por amor, porque Él es bueno. Te damos gracias, Señor, por la salvación, porque de tu bondad, de tu pura gracia tú nos salvaste. Te lo pedimos, Señor, esto, reflexionar en nuestro corazón durante la semana, durante estos días, en el nombre de Jesús. Amén.